el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues ya, 2 órdenes de aprehensión, Violeta, en su contra. 2 órdenes de aprehensión, Alberto, y bueno, fue tema también importante hoy día en la mañanera, y bueno, ya está con nosotros y nosotras aquí Marta Olivia. Bienvenida, Marta Olivia, un gusto verte nuevamente. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Violeta, Alberto. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Marta Olivia. Nos retrasamos unos minutos, pero ya. ¿Qué pasa con el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Órdenes de aprehensión por el caso de su departamento, ahora también por delincuencia organizada, y una alerta migratoria que yo creo que ya llega tarde porque entiendo que el señor ya no está en México, pero mejor tú cuéntanos. Sí, así es. Primero, fíjense que la defensa está hablando de que debían haberse quitado esa orden de aprehensión. Sin embargo, hay que aclarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, en efecto, esa no tiene nada, la orden de aprehensión que se giró y que por la cual la Suprema Corte dijo que no había que se debía retirar, era la de defraudación fiscal, la que lo llevó al desafuero. Sin embargo, esta es una nueva orden de aprehensión, es nueva y es por, literalmente dijo el juez, probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Así que nada tiene que ver con la de que lo llevó al desafuero en el 30 de abril del 2021. Y bueno, pues él publicó en su cuenta de Twitter, no nos dice dónde está, públicamente se le vio en Ciudad Victoria el martes 27 de septiembre. Ese día por la mañana fue el último evento público que hizo en Soto la Marina, en el municipio de Soto la Marina, un municipio que ganó Morena PT, pero que finalmente el doctor Enrique Medina pues decidió regresar al Partido Acción Nacional. Así que ahí realizó una inauguración de una planta potabilizadora de esa situación y después en la noche se fue a tomar fotos a una taquería que está en el centro, bueno, en Ciudad Victoria, hacia el norte, en la calle 15 Coahuila. Y bueno, él estuvo ahí, se tomó fotos con quien pudo y nosotros nos avisaron y nos dijeron, está por aquí, estábamos ocupados editando un reportaje, ya no pudimos llegar a tiempo, pero se nos hizo extraño que se fuera a tomar fotografías. Y bueno, nuestra intuición dijo, ya se va a ir. Es decir, es el último acto público y ya no volvió a aparecer. Entonces, a partir de ese momento comenzamos a decir que ya se iba, que ya no estaba y en efecto, hoy confirman que no estaría ya en Tamaulipas, aunque el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, señala que lo vio el domingo, entonces que en su rancho. Y la pregunta de los reporteros fue, ¿en cuál de todos? Porque tiene ranchos en diferentes partes, tiene un chalet suizo en Soto la Marina y más o menos 10 propiedades rurales y sobre todo que tiene que ver con este giro en todo el estado. Las principales en el municipio de Soto la Marina, colindante con el Golfo de México. Así que, pues, esa es una aclaración pertinente, primero, de que esta es una nueva orden de aprehensión en este sentido y que el Instituto Nacional de Inmigración emitió esta alerta migratoria. Se nos hace bastante tardía porque yo no sé de esto, pero si el señor se le termina el fuero el viernes 30 de septiembre, pues me parece que el sábado 1 de octubre en el primer minuto debió haber estado. Pero bueno, yo sé poco de eso, Alberto, Violeta. No sabes mucho de eso, Marta Olivia. Pues muchas gracias que nos compartes esta noticia pues tan importante pues para Tamaulipas y para todo el país, ¿no? Esta pues orden de aprehensión ahora, como tú dices, una nueva orden de aprehensión que se emitió el 4 de octubre y ahora por delincuencia organizada, ¿no? Y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y una pregunta, Marta Olivia, ¿qué viene si él ya no está en el país como se presume, ¿no? Que está en Estados Unidos, es probable incluso a partir de lo que tú nos compartes. ¿Qué viene para él, para Tamaulipas, con esta orden que emite la Interpol de detención? ¿Se le puede detener en Estados Unidos? ¿El gobierno estadounidense lo puede hacer? ¿O qué es lo que sigue, Marta Olivia, con esta nueva orden de aprehensión?
Así es. En primer lugar, me parece que es importante subrayar que es una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración. Todavía no está la de la Interpol. Solamente hay 2 mexicanos que son buscados por la Interpol. Uno es César Duarte, que todavía permanece ahí en la alerta en su página oficial, y otro personaje acusado de pederastia. Entonces, solamente estos 2 personajes. Es importante. Lo que hay que subrayar, me parece, en estos momentos es la defensa. La defensa comentó o empezó a hablar de que ayer emitieron un comunicado y la defensa dice que en uno de los puntos lamenta el comunicado en el número 4, dice: esta defensa lamenta el comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué creen? Pues están utilizando este argumento del efecto corruptor. Esto significa, dicen ellos literalmente, que se corre el enorme riesgo de condenar públicamente al imputado antes de tiempo, cuestión que le corresponde al proceso penal y que en este caso se ha desplazado al juzgamiento público. Están hablando de esto. A mí me parece que esa es la clave de la defensa, la clave fundamental de la defensa. ¿Por qué? Pues porque van a querer hacerlo, ahora sí que literal, pasarlo a ser víctima. ¿Qué significa el efecto corruptor del proceso penal? Pues este se actualiza cuando en un caso concreto concurren las siguientes circunstancias. Número 1, inciso A, que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal. B, que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleve la falta de flexibilidad. Y 3, o C, que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado. Así que a estar muy atentos en ese sentido, porque me parece que lo grueso, lo importante de este caso, ahí está en esta argumentación legal del efecto corruptor, Alberto Violeta. Sí, este tipo de argumentos han sido muy utilizados en los últimos tiempos para tratar de echar por tierra las detenciones y las órdenes de aprehensión, la famosa violación al debido proceso. En sentido estricto, pues se puede pensar que efectivamente existió un linchamiento, que no quiere decir que sea un juicio anticipado de García Cabeza de Vaca, aunque una buena defensa también de parte del Ministerio Público, es decir, un sueño, sueños guajiros, mi querida Marta Olivia Violeta, del Ministerio Público Federal, puede argumentar que no hubo tal linchamiento porque García Cabeza de Vaca tuvo todas las posibilidades de defensa públicamente también en esa trinchera. Y nada más basta ver toda la cantidad de sandeces que anduvo publicando él y los compinches del grupo calderonista que lo apapacha. Al final del día, el tema es que ya existe una orden de aprehensión, ya no hay otra forma de que se pueda escudar, al menos no en términos de fueros constitucionales. ¿Cuál es lo que se cuenta por allá? ¿Qué es lo que se dice en Tamaulipas? ¿Qué tanta voluntad, qué tanto va a apoyar el gobierno de Américo Villarreal para facilitar la captura de García Cabeza de Vaca, Marta Olivia? Así es, justo hoy cumple 272 años la capital de Ciudad Victoria como capital. Entonces, justo estábamos esperando al gobernador Américo Villarreal, que estaba anunciada su presentación ahí en este evento, y bueno, estábamos listos para entrevistarlo acerca justamente de este tema. No han emitido ningún posicionamiento oficial, no han comentado nada. Lo que sí es que lo que se vive en el ambiente es que los diputados del Partido Acción Nacional andan bastante suavecitos, muy distintos a los últimos meses. Ha trascendido que Irving Barrios Mojica ya está negociando su salida. Recordemos que el Congreso del Estado, de mayoría panista, le autorizó o le amplió su periodo de estar al frente de la Fiscalía General de Justicia hasta el 2032. Entonces, en este momento, pues él ya se habla de que estaría buscando una salida pues antes de tiempo. Así que
Lo que es concreto y lo que es un hecho es que Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene al Congreso de su lado, ya no está en el poder, ya no está en Tamaulipas, me atrevo a asegurar, y pues ya no tiene todos los recursos mediáticos. Incluso ayer veíamos ya que sus aliados en nivel mediático, a nivel nacional, pues ya estaban dándole durísimo, pues porque ya el señor literalmente pues es un prófugo de la justicia mientras no se presente. Y me parece también que pues se une al panista también Ricardo Anaya, pues sale, hace videos, hace posicionamientos y nadie sabe dónde está, ¿verdad? Dicen que son perseguidos políticos, pues que se presenten literalmente. Yo creo que incluso le serviría para limpiar su nombre, pero me parece que durante estos últimos 2 años, lo último que le ha interesado a Francisco García Cabeza de Vaca es precisamente limpiar su nombre. Sí, así es, Marta Olivia. Yo quería preguntarte sobre esto último que mencionas. Él se dice un perseguido político, ¿no? Y ahora más con esto que tú nos has relatado en torno a esta, alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración. Sí, ahí yo dije la Interpol, pero me refería más bien al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Esta solicitud que hace la Fiscalía General de la República a este instituto. Y él se dice como un perseguido político. ¿Qué decir al respecto y sobre todo para ir desmontando este discurso que, como tú muy bien dices, Marta Olivia, se une a estos otros discursos de persecución política de los opositores de este gobierno? A mí me parece que este discurso ha sido recurrente con Francisco García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, hablaba cuando era gobernador de que no le entregaban los recursos, de que Tamaulipas estaba muy golpeado. Por ejemplo, una de las cosas que presumía era de que Tamaulipas entregaba el mayor número de cantidad de PIB y que no se le regresaba lo mismo. Lo que no decía el señor era que era por conceptos federales sin aduana, por ejemplo, y ahí usaba el argumento de que no nos quieren, ¿no? Ahora, después utilizó el del argumento del acoso político y de la falta de entrega de recursos. En una gira en Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes recordarán ese video bastante famoso donde le dice, ¿qué te debemos? ¿Qué le debemos a Tamaulipas? Entonces él junta sus piernas para lenguaje se hace, ahora sí que se hace chiquito, encoge los hombros y dice, no, nada. Es decir, cuando alguien, digamos, una autoridad de ese nivel lo enfrenta y le dice, a ver, ¿qué estás diciendo en este sentido? Pues él no tiene ningún argumento para hacerlo. Entonces, me parece que eso es lo que ha dicho él, que por sus políticas bastante exitosas, las políticas más exitosas lo llevan a pensar, lo llevan a decir, por ejemplo, en el INEGI, en su último reporte de ayer, que las policías de Tamaulipas son las más corruptas y abusivas a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, las cifras, los datos contrastan totalmente con este discurso de persecución política. El no haber entregado el poder, el todavía seguir en la entrega-recepción cuando ya se debería estar trabajando en otras áreas, pues hay muchas cuestiones objetivas que totalmente contrastan con ese mensaje que él quiere dar a los demás y que se ve también como presidenciable, aunque hay que decirlo, el Partido Acción Nacional ni siquiera ya lo toma en cuenta. Bueno, Marta Olivia, hablamos del Partido Acción Nacional que postuló a Felipe Calderón, a Vicente Fox, bueno, que también estuvo a punto de postular a Margarita Zavala, que tiene a Xochitl Gálvez, a Kenia López Rabadán, digo, y a Lili Telles. Así es que una de esas también García Cabeza de Vaca. Mi última pregunta, Marta Olivia, a ver, Seba, lo que quieras comentar sobre esto. ¿Cómo va? Tú mencionabas ya algo de que no han entregado por completo el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo están las cosas? Le preguntábamos en la última rueda de prensa al gobernador y nos dice que todavía está en proceso esta situación. ¿Por qué? Pues porque recordemos que automáticamente son como 3 meses de transición. Sin embargo, Cabeza de Vaca, pues primero nunca reconoció al doctor Américo Villarreal Anaya como gobernador, ni en ninguno de los procesos, en ninguno de los pasos, nunca lo reconoció, no asistió a la toma de posesión el pasado 1 de octubre, donde se ausentó y el argumento bastante pueril fue de que no lo habían convocado, no lo habían invitado, pero pues la ley dice, es muy clara, hay que cumplir con tu responsabilidad, pero obviamente ya no estaba en Tamaulipas o al menos
pues es lo que se presume, que ya no estaba, por eso no asistió. ¿Cómo va el proceso? Me parece que yo creo que va en dos sentidos. Hay que pensar, hay que apartarnos. Uno es el tema de cabeza de vaca y otro el tema de la nueva administración. Pues en la nueva administración el PRI está más fortalecido que nunca. Los personajes que llegan son personajes en una mayoría un tanto cuestionados por sus militancias, por sus pasos en unos partidos y otros. Así que yo creo que esto da para más adelante que hagamos una especie de evaluación. Sin embargo, los nombramientos que se han privilegiado van en dos sentidos: el grupo cercano al gobernador, el grupo cercano a su hijo y el grupo cercano pues a las alianzas políticas, incluido personajes bastante siniestros en los últimos 20 años en Tamaulipas. Pero ese es otro tema, Alberto. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues tenemos que concluir, ya tenemos a nuestra mesa en espera, pero realmente es un tema que, como tú dices, tenemos que seguir analizando y pues apenas inicia esto a partir de esta orden de aprehensión y que me parece que tendremos mucho que seguir discutiendo, Marta Olivia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, Alberto. Violeta, un gran abrazo también, Ernesto. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Cuídate, Marta Olivia.